Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a este espacio que nos ha regalado el Señor para glorificar y aprender de su palabra y allí en nuestros hogares exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 145. Te alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Así que con esta hermosa porción de la palabra del Señor, le invito a que adoremos allí en casa a nuestro Cristo de la gloria. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, desde nuestros hogares a bendecir y a glorificar tu nombre que es para siempre. Gracias, Señor Jesús, porque tu alabanza debe estar continuamente en nuestros labios, Señor, independiente de las circunstancias, Señor. Gracias por estar en nuestros hogares, por visitarnos, Señor, de una forma especial. Tú eres real, Señor, y por eso hoy te adoramos, Señor Jesús. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Y tu gloria tocaré. Y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré, Señor, y su gloria tocaré. Está cayendo. Está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo, está cayendo. Tu gloria, Señor, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Gracias, Señor, porque tu gloria visita cada uno de nuestros hogares, Señor. Tú eres real y cumples tu propósito, Señor. Tu gloria está aquí. Puedes decirle, Señor, tu gloria está en mi familia. Tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí.
glorificar nuestros hogares, Señor. Tu gloria está, Señor, en estos momentos ministrando al caído, al que está desanimado, Señor, al que está enfermo. Allí en cada uno de nuestros hogares estás ministrando, Señor, y entrando, tocando las puertas de cada corazón, Señor, en esta hora, a fin de poder cumplir tu propósito, Señor. Gracias porque tú eres real, Señor, y podemos clamar desde nuestros hogares, Señor, pero juntos por tu presencia y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Y a su nombre, iglesia, ¿alguien puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. El Señor es real, así que con ese mismo gozo les invito a escuchar la palabra del Señor con nuestro hermano Luis Campo. Bueno, amados hermanos, con este mismo gozo, después de haber adorado al Señor, yo les invito a buscar en sus Biblias, allí en su casa, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Esta noche, amados hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios basada en el texto guía que venimos compartiendo, que es mi experiencia con Dios. En esta noche vamos a compartir el tema de la unidad número 2, que es mirando a Dios. Entonces, antes de iniciar con la palabra, yo lo invito a que allí en su hogar, con su familia, incline su rostro por un momento y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por el privilegio que nos da esta noche, y como lo hemos hecho todas estas anteriores, porque hemos podido buscar la presencia de Dios en nuestros hogares un poco más. Con nuestras familias hemos podido fortalecer ese altar familiar que es importante para nosotros y aún para Dios, porque es el momento donde nosotros como familia juntos adoramos a Dios. Entonces disponga su corazón, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa noche por permitirnos, Dios, escuchar tu palabra a través de estos medios, Dios. Gracias te damos porque tu misericordia es nueva cada mañana, Dios. Y porque nos has ayudado hasta aquí, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada hermano conectado en este momento a través del internet, Dios. Gracias, Dios. Confiamos, Dios, que tu palabra es viva y eficaz y que tu palabra nos habla. Gracias, amado Señor, porque a pesar de la dificultad, Dios, hemos podido dar la honra y la gloria a ti, Dios. Gracias, amado Señor. Gracias por todo. Gracias por todo, Dios. Te agradecemos, Dios, por todo lo que haces con nosotros. Gracias, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, basados en el texto guía, dice la palabra de Dios que la iniciativa es de Dios y no nuestra. La iniciativa es de Dios, no nuestra. A la luz de la palabra de Dios, de la Biblia, en el libro de Génesis a Apocalipsis, podemos evidenciar varios ejemplos de personajes que Dios le dio esa iniciativa. Dios
tomó la iniciativa de llamarlos para que ellos sirvieran con un propósito. Es Dios quien llega a esa persona y le hace la invitación, con el propósito de que nosotros, una vez Él nos hace esta invitación, ajustemos nuestra vida a vivirla como Él manda, a vivirla en obediencia a su palabra, a vivir una vida agradable delante de Dios. Ahora, estos personajes, a la luz de la palabra, debieron someterse de manera absoluta a Dios y dejar que Dios actuara en sus vidas, para que fuera Dios quien formara su carácter y de esta forma fueran utilizados conforme al propósito de Dios. Es el mismo llamado, la misma iniciativa, amado hermano, que Dios hizo conmigo y que hizo contigo, y que hoy por hoy está haciéndosela al mundo entero, porque a Él le ha placido que pasemos por esta situación de esta pandemia con el firme propósito de que busquemos más de Dios, de que podamos podamos volvernos a Dios, porque los afanes del mundo, los afanes del trabajo, de tantas cosas, muchas veces absorben nuestra intimidad con Dios. Una vez Dios comienza a orar con nosotros, debemos concentrarnos en Dios y comenzar a ver las cosas de acuerdo a la perspectiva de Dios. De esa forma dejamos que Dios desarrolle su carácter en mí, en ti, que nos revele entonces, así nos revela sus pensamientos. Y comenzamos nosotros a tener una vida íntima con Dios. Desde que nosotros comencemos a tener esta intimidad con Dios, amados hermanos, nunca más seremos iguales. Porque una vez nosotros tenemos este encuentro con el Maestro, mi vida cambia radicalmente. No volvemos a ser iguales. Él nos transforma de tal manera que en nuestro corazón hay alegría, hay paz, hay gozo y hay esperanza. Y ante todo hay fe de saber que contamos con un Dios poderoso, con un Dios que desde el Antiguo Testamento hasta hoy ha sido fiel y lo ha demostrado a través de su palabra. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros comencemos a tener esta intimidad con Dios, vamos a comenzar a hacer lo que dice la palabra en Filipenses, versículo 4. Lo invito a que vaya conmigo a Filipenses 4, 8 y 9. Dice, en esto pensad, dice la palabra de Dios. Por esto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Una vez nosotros comenzamos a agradar a Dios, hermanos, comenzamos a pensar en todas estas cosas buenas. A pesar de que venga la dificultad, estamos pensando en que Dios sobra a nuestro alrededor, en que Dios tiene el control absoluto de todo y es Él quien nos mantiene y nos sostiene de su mano poderosa. Cuando nosotros tenemos esta actitud con Dios, entonces vamos a comenzar a hacernos partícipe de su actividad. De esta forma Dios nos pondrá a participar del propósito que Él tiene con nosotros, con los hermanos, en la iglesia, en las circunstancias que se presenten.
se presenten. Y cuando lo veamos obrar, nuestro corazón, hermanos, arderá de alegría, de gozo, al saber que Dios nos permite participar de esa actividad. Nos permite participar de su obra para cumplir el mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos, de ir y predicar el Evangelio. Es momento, hermanos, que comencemos a intensificar nuestra vida devocional en nuestros hogares, en este culto familiar que se hace hoy, que llamemos a los demás miembros del hogar que no son cristianos o que son cristianos pero que están ocupados en otras cosas, para que juntos allí en la mesa, en el cuarto, todos juntos busquemos de Dios en este momento de dificultad, que no sea un impedimento para nosotros, que desde la casa no podemos buscar de Dios. Sí podemos, porque allí es donde las primeras iglesias comenzaron. Las iglesias comenzaron en las casas de las personas. Allí 2, 3 fue engrandeciéndose las personas y se vio en la necesidad entonces de buscar algo más grande. Pero la iglesia primitiva nació así. Nació en las casas. Los discípulos iban predicando el Evangelio y iban creciendo. Entonces recordemos, hermanos, entonces que la iniciativa es de Dios. La iniciativa de nosotros buscar de la presencia de Dios, de agradarle, es de Dios. Él es el quien la coloca en nuestros corazones para nosotros seguir buscando de Él. Dios es quien toma la iniciativa. Una vez nosotros hacemos los ajustes en nuestras vidas para agradarle, para vivir una vida en obediencia, una vida agradable a Dios, entonces Dios nos invita a nosotros a unirnos a Él. Nos invita a que participemos de lo que Él está haciendo, a que participemos de su actividad para que trabajemos con gozo y alegría en su obra. Y lo hagamos no para nosotros, sino para la honra y gloria de Dios. El Señor es bueno. En estos días hemos podido experimentar desde nuestra casa con los niños en entrelazar un poco más nuestra intimidad con Dios como familia y poder gozarnos en su presencia, poder deleitarnos en la adoración allí juntos cantando y adorando al Señor. Y doy gracias a Dios porque Él sigue siendo bueno, contigo y conmigo y con toda la humanidad. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. El tema en el libro Mi presencia con Dios habla sobre que Dios habla a su pueblo, que Él no ha cambiado. Entonces, en el libro de Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces, amados hermanos, el versículo número 1 que acabamos de leer dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, está hablando el Señor que en el Antiguo Testamento efectivamente le habló
a muchos padres de los profetas por otros medios. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios en el Antiguo Testamento le habló a estas personas. Un ejemplo de esos está en el libro de Génesis. Génesis capítulo 28, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó que aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y el versículo 13 dice la palabra: y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Es un vivo ejemplo de cómo Dios habló a Jacob a través de un sueño. Un primer ejemplo, Dios le habla en el libro de Génesis a Jacob a través de sueños. Ahora vamos a buscar en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Creería que es uno de las maneras como Dios habló personalmente con Moisés, uno de los ejemplos más contundentes de Dios. Moisés tuvo el privilegio de poder hablar con Dios de una manera personal. ¿Sí? Debió haber sido una experiencia maravillosa de parte de Moisés al hablar con Dios cara a cara. Entonces, llevamos 2 ejemplos. Primero, por sueño, y lo hizo con Jacob, ¿cierto? Segundo, con Moisés, que lo hizo de manera personal. Ahora vamos al libro de Isaías. El libro de Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Ahí hay un ejemplo de cómo Dios habla en este momento a Isaías y lo hace a través de una visión. ¿Sí? Una visión, y dice en el versículo 1 que en el año en que murió el rey Urías, vi yo al Señor sentado sobre el trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y si usted sigue leyendo el capítulo 6, que llega hasta el versículo 13, vemos cómo él ve, por ejemplo, en el versículo 2b, habían serafines, y los describe cómo eran, cuántas alas tenían, cómo volaban, cómo se cubrían. Y comienza Dios a hablarle a través de este capítulo a Isaías. Entonces son evidencias de que Dios habló en el Antiguo Testamento a muchas personas de muchas formas. Estos son algunos pocos ejemplos de cómo Dios habló a ellos. Sin embargo, entonces, miren lo que pasa. La epístola de Hebreos, donde estamos leyendo Hebreos 1, 1 y 2,
describe en detalle cómo Jesucristo cumplió con las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Se dicen que eran más de 300, ¿sí? Y podemos ver algunas de esas profecías. Yo les invito a que vayamos al libro de Isaías. Al libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Es una profecía del nacimiento de Jesús. Dice así la palabra: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Es un ejemplo, una profecía del Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento, ¿qué? Se cumplió. Un vivo ejemplo certero de que se había cumplido por parte de Jesús todas estas profecías que habían en el Antiguo Testamento. Sin embargo, quiero que vayamos ahí mismo en el libro de Isaías al capítulo 53. Isaías 53, versículo 3. Capítulo 53, 3. Versículo 3. Dice así la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El versículo 5 dice: mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Un ejemplo en el versículo 3 del desprecio que tuvieron con Jesús. Un desprecio que estaba escrito así para que se cumplieran las profecías. Los judíos de la época, quienes tenían un buen conocimiento de las Escrituras, porque conocían el Antiguo Testamento, aceptaron el Nuevo Testamento. Pero cuando viene Jesús, le rechazaron. Y le rechazaron simple y sencillamente porque ellos esperaban un rey que los librara del yugo romano, un rey que los libertara de tanta esclavitud, de tanto sufrimiento que el imperio romano en su momento ejercía. Por esto, muchos de esas personas, de esos judíos, no le aceptaron, no le recibieron y aún le están esperando. Nosotros sabemos que un día volverá otra vez. Amén. Sin embargo, Jesús, cuando viene a la tierra, viene en obediencia al mandato de su Padre. Vino a cumplir un propósito, el cual fue de entregar su vida por nosotros, en rescate de muchos, para salvarnos, para darnos vida eterna. Amén. Pero mientras estuvo aquí en la tierra, dejó a sus discípulos sus enseñanzas, dejó a sus discípulos el ejemplo que debían seguir. Les enseñó la palabra que debían llevar a muchos y que nosotros hoy por hoy también le predicamos a aquellos que no conocen. Una vez Jesús es crucificado y sube al cielo, Él les dice: no les voy a dejar solo, les dejaré al Espíritu Santo. Esta promesa que le hace Jesús es fundamental,
porque es el momento crucial para que los discípulos en su momento, una vez se va Jesús, el Espíritu Santo les recuerde todas las enseñanzas de Jesús, cómo debían hacer. Dice que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que Él les había dicho. Es ese mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos hoy en día. Es ese Espíritu Santo que nosotros podemos llegar y hablar con Él. Amén. La promesa del Espíritu Santo asegura entonces la validez del Nuevo Testamento, ya que los discípulos fueron testigos de la vida y enseñanza de Jesús. Y el Espíritu Santo les ayudó a los discípulos a recordar todas estas cosas y a escribirlas. De tal manera, hermano, que nosotros hoy podamos estudiarla a través de su palabra. Que hoy nosotros podamos deleitarnos leyendo, escudriñando sus escrituras, para que podamos ser mejores cristianos, para que podamos ser mejores personas. Amén. En el libro de Juan, vamos al libro de Juan, ya vamos casi a terminar. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, miren, amados hermanos, que Dios, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, Él nos demostró cómo les habló en el Antiguo Testamento a muchos personajes, y hoy por hoy nos habla a nosotros. 1, a través del Espíritu Santo. 2, a través de su palabra. Amén. Y 3, a través de la oración. Hermanos, entonces podemos tener la certeza de que contamos con que Dios no ha cambiado, de que Dios es la misma persona, que Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y va a ser el mismo de siempre. Amén. Siempre y cuando hay personas que a veces no escuchan la palabra de Dios, no escuchan a Dios hablar. Y vamos a ir rápidamente al libro de Juan, capítulo 10, versículo 14. Dice la palabra: yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Cuando nosotros somos ovejas de ese pastor, vamos a obedecerle, vamos a poder seguirle y vamos a poder reconocer y escuchar su voz, porque Él es nuestro pastor y nosotros como ovejas escuchamos su voz. Amén. Amados hermanos, en estos tiempos hay muchas personas que dicen: tengo miedo, no sé qué está pasando, esto me tiene con estrés. Pero nosotros sabemos que contamos con ese pastor, que nos habla a través de su palabra todos los días. Porque si no nos habla, es porque de pronto no estamos leyendo su palabra. Es porque no tenemos una relación íntima con Dios. Y si no tenemos una relación con nuestro pastor, con nuestro maestro, no podemos escucharle. Si no le escuchamos, debemos corregir en nuestra vida lo que esté faltando o lo que esté de más, debemos dejarlo para que sea Él quien obre en nuestras vidas.
Por último, quiero ir a un último versículo que se encuentra en Juan 8, capítulo 8, versículo 47. Dice de la siguiente manera: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Nosotros como cristianos debemos, amados hermanos, escuchar siempre su palabra. Debemos meditar día y noche en su palabra. Debemos comenzar, o debemos tener más bien, una relación estrecha con Dios. Una relación íntima, la cual nos va a permitir escuchar su voz. Nos va a permitir deleitarnos en su presencia. Y esa clave para conocer la voz de Dios no es una fórmula, no es un parámetro, una directriz o un método que debemos seguir. La clave para escuchar su voz es el resultado de una relación íntima de amor con Dios. Solo de esta forma podremos nosotros reconocer su voz. Porque si no tenemos una relación con Dios, no vamos a poder escucharla. Entonces, mi amado hermano, yo te invito a que allí en tu casa fortalezcas tu altar familiar con tus hijos, con tus padres. Y es momento que comiences a llamar a todas las personas que no son cristianas en tu casa y comiences a predicarle una vez más el evangelio de salvación. El evangelio que nos permite tener paz y gozo en estos momentos de dificultades. Que a pesar de que todo esté mal, tenemos la certeza y la fe de que Dios va a obrar como Él quiere en nuestras vidas. Y vamos a estar llenos de paz, de alegría en saber de que Él está obrando en medio nuestro. Amado hermano, me gozo en el Señor de haber compartido un poco esta reflexión con ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo y que a Él sea toda la honra, toda la gloria. Amén. Dios les bendiga desde la casa. Muchos saludos y muchos abrazos. Bendiciones y una feliz noche. Dios les bendiga a todos.